Muy bien, hermanos, entonces ya, vamos a arrancar. Vamos a iniciar, como todas nuestras reuniones, dirigiéndonos una oración a nuestro Señor, que Él mismo nos enseñó. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, Perdona nuestras así como ofensas, nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Perfecto. Comenzamos, hermanos. Muy bien, entonces hoy día nos toca la clase número 16 ya, que es la Eucaristía. Y vamos a empezar. Para tocar este tema debemos hacer una diferencia, hermanos, histórica y teológica entre los protestantes. Bien. Primero vamos a encontrar las denominadas iglesias protestantes que vienen del protestantismo histórico, que nacen con Martín Lutero el año 1517, específicamente el 31 de octubre de 1517, ¿sí? Y las denominadas sectas protestantes o el sectarismo protestante, que principalmente se originan del año 1800, ¿sí?, en adelante, principalmente en Estados Unidos, se originan la mayoría de sectas y porque había una efervescencia en realidad sobre Dios en Estados Unidos, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien, entonces es el año de 1800 en adelante, ya tenemos lo que se denominan sectas protestantes. Perfecto. Ahora, ¿qué los diferencia? Las iglesias protestantes, hermanos, mantienen gran parte de la teología y los ritos de la Iglesia Católica. Por eso que, por ejemplo, la Iglesia Luterana, ustedes podrán, se pueden apreciar, bueno, no, en América Latina normalmente no encontramos muchas de estas iglesias, pero en Europa sí, en Norteamérica sí, y van a poder ver a los sacerdotes vestidos tal cual un sacerdote católico, lo mismo que las monjas. Entonces ellos sí mantienen gran parte, como les repito, de la teología y los ritos de la Iglesia Católica. En cambio, las sectas protestantes abandonan básicamente la teología y los ritos también en su afán de diferenciarse, para reducirlas solo al denominado culto, ¿no? Por eso que nosotros vemos que ellos, cuando asisten a sus reuniones, dicen, voy al culto, ¿no? Entonces reducen gran parte todo al culto. Muy bien, la Eucaristía, hermanos, ahora vamos a ver la diferencia entre la teología de las iglesias protestantes y la Iglesia Católica. Primero, la transustanciación y la empanación. La transustanciación es teología católica y la empanación es la teología luterana. La transustanciación de la teología católica nos enseña que se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y la teología luterana
que dice la empanación es que añade, o sea, que nuestro Señor entra en el pan y en el vino. Hay que resaltar que en cuanto a la Iglesia Católica tiene el poder para hacer la Eucaristía. Y la Iglesia Luterana o las iglesias protestantes no tienen el poder por haberse salido de la Iglesia, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia de la Eucaristía entre lo que es la teología católica y la teología de las iglesias protestantes que habíamos visto que nacen con Lutero el 31 de octubre de 1517, ¿no? Ahí tenemos la iglesia anglicana, luterana, la calvinista, ¿no? Que son las primeras iglesias o denominadas iglesias protestantes. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la diferencia, se puede decir, con las iglesias protestantes. Ahora vamos a ver este tema con respecto ya de las sectas protestantes, o sea, aquellas que nacen de 1800 en adelante, ¿sí? ¿Qué nos dicen, por ejemplo, los protestantes, ¿no? O sea, los de las sectas. Nosotros vamos al culto y los católicos no. O tenemos también que nosotros nos dicen que los católicos en su misa adoran a María y a los santos, ¿no? Entonces dicen que nosotros adoramos a la Virgen y a los santos en la misa. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras para responder estas calumnias de los hermanos de las sectas protestantes, ¿no? Y darnos cuenta del verdadero culto a Dios, que es la Eucaristía. El verdadero culto a Dios es la Eucaristía, hermanos. Para esto vamos a comenzar a buscar ahora sí en la Biblia Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 8 dice: En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada que para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿De dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Muy bien, entonces, hermanos, acá tenemos la lectura, la hemos hecho corrida. Vamos a incidir en algunos versículos para poder dar una explicación. ¿Qué nos dice el versículo 1, por ejemplo, no? El versículo 1 nos dice: en aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Entonces, vamos a resaltar en este versículo que había mucha gente que no tenía que comer. El versículo 2 nos dice: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Encontramos Entonces encontramos aquí, hermanos, que Jesús
Está preocupado por alimentar a los que están con él, ¿sí? Por eso dice el versículo 2, siento compasión por esta gente. Pues ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Entonces Jesús está preocupado por alimentar a todos los que están con él. El versículo 3 nos dice, si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino. Y algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, él no quiere que al seguirlo muramos en el camino, ¿sí? No quiere que muramos por seguirlo. Vamos a pasar hasta el versículo 8 de lo que estamos leyendo. Dice, todos comieron hasta saciarse, ¿sí? Y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Entonces, hermanos, por eso multiplica los panes para comer hasta saciarnos. Él nos da de comer hasta saciarnos. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo del 25 al 27. Juan 6, del 25 al 27. Juan capítulo 6, versículo del 25 al 27. ¿Qué dice? Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado como el sello del Padre. Muy bien, entonces vamos a también resaltar ciertos textos. Nos vamos a ir al versículo 26 de lo que acabamos de leer. El versículo 26 dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Entonces, dice, me buscan porque les he dado de comer hasta saciarse. Por eso dice, Jesús les está diciendo a ustedes, por eso me buscan. En el versículo 27 nos dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces, nos dice, trabajen por el alimento que da vida eterna. ¿Sí? Dice, trabajen por el alimento que da vida eterna. ¿Creemos o no creemos, hermanos, en ese alimento de vida eterna? El católico cree en la Eucaristía. El protestante dice que es solo un símbolo. Vamos a ver quién está equivocado a la luz de la Biblia. ¿Sí? Los católicos creemos en la Eucaristía y los protestantes dicen que solo es un símbolo. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? ¿Cuál es ese alimento? Ellos afirman que el verdadero y único alimento es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. Los protestantes afirman que el alimento espiritual es la palabra de Dios, pero eso que ellos afirman lo deberán demostrar con la Biblia, porque si no hacen así a la palabra,
no es de Dios, sino de Satanás, porque afirmar algo que no está en la Biblia, ¿sí? Es afirmar algo de Satanás, que los tiene engañados definitivamente. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, y vamos a tener una cita muy larga con respecto a la Eucaristía, que es esta. Juan capítulo 6, versículo 27 y 30 al 35 y 38 al 40 y 48 al 56. Voy a hacer la lectura primero de corrido para después, como he venido haciendo, voy a resaltar algunos versículos y explicarlos. Juan capítulo 6, comenzamos con el versículo 27, ¿sí? Nos dicen, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello del Padre. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús le contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre, el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esa es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Muy bien, entonces, como les repito, he hecho la lectura corrida, vamos a comenzar a resaltar ciertos versículos para que ustedes ir explicándoselos. Vamos al versículo 27. Dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Perfecto, entonces, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, este alimento se lo dará el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. No cualquier pastor cualquier pastor le va a dar cualquier otro alimento menos el que debemos comer, que es el de Cristo. ¿Sí? Entonces, el alimento se lo da a ¿quién? Jesucristo, no un pastor. En el versículo 30, vamos a ver, el versículo 30 dice, le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Le dicen, danos una señal.
el versículo 31 dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Entonces, primero les piden una señal y ahora le dicen que sus padres comieron pan en el desierto, como lo decía la Escritura, que comieron pan del cielo. El versículo 32 dice, Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Entonces Jesús les responde, ¿no? En verdad, dice, o sea, de verdad. Mi Padre es el que da el verdadero, insiste con la palabra verdad, ¿sí? Pan del cielo, da el verdadero pan del cielo. El versículo 33 dice, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos de ese pan. Entonces, el versículo 33 baja este pan del cielo para que el mundo tenga vida. Y en el versículo 34, que también hemos leído, ellos piden de ese pan. En el versículo 35, ¿qué le responde? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Entonces Él les dice, yo soy el pan de vida. El versículo 38. El versículo 38 dice, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces el pan tenía que bajar del cielo, ¿sí? Y dice, yo he bajado del cielo. Él es el pan que ha bajado del cielo. Cristo es el pan que ha bajado del cielo. Y tenemos que comer ese pan bajado del cielo. Versículo 39. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Dice, es para que nadie, hermanos, para que nadie muera. El que come ese pan bajado del cielo, que es Jesucristo, no morirá, ¿sí? Y nadie muere en el camino y Él lo resucite, ¿sí? Comiendo de ese pan, nadie muere de hambre y resucite. Y va a resucitar en el último día. ¿Qué nos dice el versículo 39? Perdón, el versículo 40. Ya habíamos leído el 39. Vamos al 40. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Todo el que crea, ¿sí? Todo el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Vamos ahora al versículo 48. Dice, yo soy el pan de vida. Muy bien, entonces dice, el 40 dice, todo el que crea en el Hijo tendrá vida eterna, ¿no? Y dice en el 48, vuelvo a repetir, yo soy el pan de vida. Nuevamente, dice, yo soy el pan de vida. Vamos al versículo 49. Versículo 49 dice, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Entonces, hermanos, precisamente, ¿por qué mueren los que comieron el pan, el maná del desierto? Porque ese pan del cielo sí era un símbolo. El pan, el maná que recibieron el antiguo pueblo de Israel en el desierto, sí era un pan que era un símbolo, porque esos que comieron ese pan, ese maná,
murieron. Pero en cambio, el que va a dar Jesucristo va a tener vida eterna. Entonces estamos en que el maná fue sí un símbolo del pan que vendría, del verdadero pan. El versículo 50 nos dice, aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Muy bien, entonces vemos ahí el pan que es Jesucristo, nos lo debemos comer para no morir. Continuemos. Ahora vamos al versículo 51. ¿Qué dice el versículo 51? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Dice bien claro, hermanos, en la palabra dice, es mi carne. ¿Sí? Jesucristo dice, es mi carne. No como dicen los protestantes, que es un símbolo. Ahí dice, es mi carne. No dice, es un símbolo, dice, es mi carne. ¿Ya? Muy bien, entonces, es mi carne. No es, significa mi carne, no es un símbolo. Ahí no dice, dice, es mi carne, es verdadera comida. No, y continúa diciendo, este alimento dará vida al mundo. Ahora les pregunto, ¿el diablo quiere que el mundo tenga vida? No, definitivamente no quiere el diablo que el mundo tenga vida. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Por supuesto, mandará a sus mensajeros, predicadores que digan que no es su carne, ¿no? Que esa no es la carne de Cristo, ¿sí? Por el contrario, ¿no? Contradiciendo la palabra de Jesús. Y sino que por ahí andan diciendo que es solo un símbolo. Por eso les dicen a los católicos, no vayas a misa, que la Eucaristía no es, en la Eucaristía no está Cristo, ¿no? Que es un mero símbolo. Están trabajando para el maligno. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿el evangelio de quién predican? Porque no es el evangelio de Jesucristo. Estamos leyendo el evangelio de Jesucristo y nos dice que es verdadero pan, ¿sí? Que es, no que es símbolo. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el versículo 52? El versículo 52 dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Los judíos imaginaban que debían comérselo, literalmente, ¿sí? Así, a trozos a Jesucristo, un brazo, una pierna, y lo rechazaron. Si hubiese sido un símbolo, como el maná del desierto, en cambio, no se hubiesen hecho problemas los judíos, porque si ellos entendían que era un símbolo como el maná, no se hacían problemas. Pero en cambio se escandalizaron, ¿no? Entendieron perfectamente que Jesús era quien se debían comer. Se olvidaron de la escritura que dice de Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no es comer carne humana, sino la carne del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como no sabían que Jesús era el Cordero de Dios, asumían que serían caníbales por tener que comérselo. El versículo 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Bien claro, vuelvo a repetir, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, perdón, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesucristo no dijo, el que no se acerca a la Biblia, el que no lee la Biblia,
no tendrá vida eterna porque es el pan que yo les daré. En ningún momento Jesucristo dice que la Biblia es el pan que da para alimentarnos. No, Él nos da su cuerpo. Él les dice que sí es verdad que tienen que alimentarse de Él, que no es un símbolo si quieren tener vida eterna. Entonces debemos tomar su sangre y comer su carne, ¿no? Por eso les dice, en verdad les digo, por eso él repite, ¿no? En verdad, en verdad, en verdad. Pero Satanás pues mandó a sus mensajeros para engañarnos y rechazar el cuerpo de Cristo, diciendo que es un símbolo. Como hacen como si fuese una obra de teatro, ¿no? Para poder rechazar y quizás muchas veces comen galleta con Coca-Cola, ¿no? Como dice el padre Luis Toro, y es cierto, hay reuniones donde escenifican, se puede decir, la cena del Señor de esa manera. Incluso yo he visto, ¿no? En redes sociales los testigos de Jehová, por ejemplo, en este año que hemos tenido, estamos en pandemia y ha habido cuarentena. Yo he visto por redes sociales cómo ellos desde su casa han hecho, cada uno en su casa ha hecho una representación de la cena del Señor, ¿no? Pero como un mero símbolo, un mero recuerdo. Entonces, hermanos, para el protestante es un símbolo, para los católicos es una realidad. Pregunto, ¿es lo mismo? No, definitivamente. Nosotros los católicos sí comemos a Cristo para tener vida eterna. Por eso, hermanos, el diablo quiere cambiarnos el oro por la fantasía, ¿sí? Satanás no quiere que tengas vida eterna. Los pastores protestan contra Cristo. Bien, entonces, ¿qué nos dice el versículo 55? El versículo 55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sigue insistiendo, ¿no? Verdadera, verdadera y verdadera. Por eso un católico cree en las palabras de Jesucristo y jamás se saldrá de la iglesia el que cree en Cristo, ¿sí? La doctrina que enseña la Iglesia Católica es igual a la doctrina de Cristo, no se ha salido de la doctrina. Y en el versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces hay una común unión, ¿sí? El que dice ahí nuevamente, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es común unión. Por eso, hermanos, el diablo no quiere que comulguemos, ¿no? Para así romper esa unión entre nosotros y Cristo. El que come su carne y bebe su sangre está en él y él está en nosotros. Ahora, hermanos, vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Por eso, no solo es decir Señor, Señor, o yo creo en Cristo y basta, ¿no? Sino que, hermanos, hay que en realidad hacer la voluntad de Él. Vamos a continuar buscando Juan capítulo 6, versículo 45. Juan capítulo 6, versículo 45. Juan 6, 45.
Juan 6:45 dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y así es como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre, ha recibido su enseñanza. Repito el versículo 45. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Entonces, todos serán enseñados por Dios. El Padre me lo enseñó a mí y yo a ustedes, nos dice Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que le decía precisamente Jesucristo a los judíos que murmuraban, ¿no? Dios mismo lo está enseñando, pero los protestantes no quieren creerlo. Aquí está en la palabra de Dios. Entonces las sectas protestantes nos dicen por qué celebran la primera comunión. Nos cuestionan, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 6, versículos 54 al 55. Juan 6 del 54 al 55. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, versículo 55, ¿no? La persona que crea esto, que acabo de leer, mi carne es verdadera comida, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, hermanos, la persona que cree esto, ¿celebra o no celebra? Si cree en Cristo y cree que su carne, el que come su carne y que bebe su sangre tendrá vida eterna y será resucitado el último día, por supuesto que nosotros vamos a celebrar porque le creemos al Señor. Los protestantes, por supuesto, no celebran porque no le creen, no creen en la palabra de Dios. Nosotros los respetamos por no creer y les pedimos sí respeto porque nosotros sí creemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 6, versículos 56 al 57. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces, aquí vemos, hermanos, que tenemos que en el versículo 56 está la común unión. El alimento espiritual que tienen que comer, al que tienen que comer, recuerden que ellos le decían que el maná del cielo fue dado en el desierto. Y él les respondió, comieron de ese pan, pero murieron. Entonces ahora dicen, este es alimento espiritual, común unión, ¿sí? Comer en Cristo, no el maná del desierto. Ahí encontramos lo que es la común unión. En el versículo 57 dice, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por él, por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces, el Padre es vida y yo vivo por el Padre. Quien me come vivirá por mí, dice. El que no lo coma vivirá por el pastor, por supuesto, ¿no? Porque no vivirá por Cristo. Y como vivirá por el pastor, no tendrá vida eterna, porque no es por vivir por Cristo, por comerse a Cristo, por alimentarse del Señor. Ahora, ¿no dicen los protestantes que el único camino para llegar al Padre es Cristo? Entonces, ¿por qué no le creen? ¿Sí? Y lo comen. Y están en contra de la palabra. Muy bien. Continuamos ahora
Nuestros hermanos, ellos nos van a sacar esta cita en Romanos capítulo 10, versículo 9. Busquemos para poder leer. Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 dice: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí, por eso ellos normalmente nos dicen, a los católicos le dicen: no, católico, confiesa con tus labios que Cristo es tu Salvador y serás salvo. Eso es lo que nos dicen. Bien, hermanos, como siempre, nuestros hermanos protestantes sacando de contexto el texto, ¿no? Para formar un pretexto, como nos dice el padre Amatuli. ¿Sí? El texto fuera de contexto forma un pretexto. Leamos en realidad todo completo. Vamos a leer Romanos, capítulo 10, ahora del 9 al 17 para poder entender. Romanos, capítulo 10, del 9 al 17. Dice: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca te lo proclama, que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque el que lo invoque al nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién no ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Muy bien, entonces, hermanos, aquí ya vamos a ir resaltando algunos versículos. El versículo 10 de esta lectura, lo voy a volver a leer. Dice: la fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Entonces, si crees con el corazón, es distinto a decirlo solo con los labios, ¿no? No solo es confesar con los labios, sino que hay que creer de corazón. Porque si solo se tratara de confesarlo con los labios, ya estaríamos los católicos y protestantes, ya estaríamos católicos protestantes confesando ambos con los labios. Nosotros, por ejemplo, en el credo, ¿sí?, confesamos con los labios que nuestro Señor es nuestro Salvador. Y no necesitamos ser protestante para confesarlo. Con el credo nosotros confesamos con nuestros labios que el Señor es nuestro Salvador. El versículo 12 dice: así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Muy bien, entonces ya no hay diferencia, dice, entre católico y protestante. No hay diferencia. No hay diferencia entre católico y protestante. Vamos al versículo 14. El versículo 14 dice: pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Perfecto, entonces, hermanos, dice
¿Cómo lo invocarán sin haber creído? No solo es confesar con los labios, sino haber creído de corazón, ¿ya? Entonces no puedes invocarlo sin haber creído, sin tener fe en él, en su palabra y seguirla. Vamos al versículo 17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Bien, entonces, la fe, dice acá, nace de una proclamación del mensaje de Cristo y de creerle, como hemos visto. No solo hay que hablarlo o confesarlo con los labios, sino hay que creer de corazón. Ahora vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Hermano separado, ¿crees un solo Dios? Sí, ¿no? Pero también dice la palabra de Dios que también lo creen así los demonios. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los demonios y nosotros? ¿Mm? Los dos le creemos a Dios, pero el diablo no obedece a Dios. El diablo también cree en Dios, pero no lo obedece. Ahora vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Mm? Entonces, hermanos, el que cree en Cristo hace lo que Él dice, ¿no? Y dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me coma y beba, dice, yo lo resucitaré en el último día. Entonces, el que cree en Cristo hace lo que Cristo dice. Muy bien, vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer Juan capítulo 6. Ahora vamos a ir desde el versículo 58 al 70. Juan 6 del 58 al 70. Juan 6 del 58 al 70. Dice, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre.
A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Bien, entonces, hermanos, vamos a ir destacando algunos versículos. Vamos a volver a leer el versículo 58. Dice, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Este es el pan que ha bajado del cielo, su cuerpo y su sangre que debemos de comer, no como el maná, que fue un símbolo y murieron, ¿no? Sus antepasados comieron maná y murieron. El que come a Cristo, o sea, la Eucaristía, vivirá para siempre. Por eso dice Satanás, ¿no? No lo coman, es un símbolo, dice Satanás en realidad. Vamos al versículo 60. Nos dice, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, ese lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Al escucharlo, dice, ¿no? Cierto número de cristianos protestantes dijeron, eso es un engaño de los curas. Definitivamente, no es la palabra de Dios la que lo dice. Es un invento de los curas. Como siempre, el diablo trabajando para no creerle a Cristo, ¿no? Por eso los engaña diciendo que es un solo símbolo. Muy bien, vamos a ver el versículo 61. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? Muy bien, repito, versículo 61, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? Entonces, por eso los cristianos protestantes critican su discurso, ¿no? Y por ahí los vemos diciendo que eso no es la carne y la sangre de Cristo, sino un mero símbolo, criticando el discurso de Jesucristo. Versículo 62 nos dice, ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Si no creen lo que he dicho, Él desde el cielo les dirá, no me quisieron creer, ¿no? Porque va a ir al cielo. Y fue al cielo y nos está esperando. El versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Muy bien. Entonces, hermanos, ellos estaban escandalizados, ¿no? Y les dice que la carne no sirve para nada si no está el Espíritu de Dios que da vida. Las palabras que le dicen son de espíritu y vida. ¿Quieren creerle? ¿Quieren creerle a Cristo? No importa. Sí. Muy bien. Entonces, no importa, hermanos, en realidad, lo que diga un pastor protestante. Hay que creerle a Cristo. Versículo 64. Nos dice en el versículo 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Entonces, hay gente entre nosotros que no quieren creer. ¿Quiénes serán?
Porque nosotros, los católicos, sí le creemos a Cristo. Nosotros sí creemos en la palabra de Cristo cuando Él nos dice, este es mi pan, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Este tienen que comerme. Nosotros sí le creemos. Ahora continuamos con el versículo 65. El versículo 65 dice, y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Entonces, Jesús compara, hermanos, a aquellos que no le creen con Judas el traidor, ¿sí? Que estuvo con él, pero no hizo caso. El versículo 66 nos dice, a partir de entonces muchos discípulos volvieron para atrás y dejaron de seguirle. Y ahí lo tienen, ¿no? Muchos discípulos cristianos evangélicos dejaron de seguirle, se salieron de la iglesia, porque la gran mayoría de los protestantes son personas que han abandonado la iglesia. Y si es en su familia, el árbol genealógico, vamos a ver, alguien fue anteriormente católico, se salió a la iglesia y de ahí vienen, ¿no? Entonces, tenían que salirse. El que sale de la iglesia es un Judas, ¿no? Es un anticristo, porque lo compara. Precisamente, ese es el versículo, ¿no? Curioso, Juan capítulo 6, versículo 66. El 666. O sea, el número de la bestia que nos aparece en el Apocalipsis. Qué curioso. Son los que, por eso decimos que aquellos que se van de la iglesia son anticristos. En el versículo 67, lo volvemos a leer, nos dice, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? El 67, ¿no? ¿Quieren católicos irse ustedes también? Por supuesto que no. El versículo 68, responde Pedro, ¿no? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, entonces, hermanos, pastor de la iglesia, piensa, yo también me quiero ir, ¿no? Yo tampoco entiendo nada de lo que está diciendo. Pero él dice, ¿a quién iríamos? Pero tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no, dice Pedro, está diciéndole a Jesucristo, yo no veo nada, pero creo. Y creyó de corazón, no con la cabeza, sino con el corazón. En el versículo 69 nos dice la palabra, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro continúa respondiendo, ¿no? Pedro hace referencia a Juan capítulo 6, 45, que el Santo de Dios tenía que enseñar. El versículo 70 nos dice, Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús les dice, yo elegí a todos ustedes, católicos y protestantes, pero uno de ustedes es un diablo, le dice. El que no le crea a Jesús es un Judas. Eso es lo que compara a Jesús al que lo traiciona con Judas. Y por supuesto, Judas representa también al diablo, ¿no? Por haberse alejado de la palabra de Dios y alejado de Cristo y haber traicionado a Cristo. Hermanos, nunca es lo mismo ser católico que ser protestante. Nunca. Los hermanos protestantes tienen cosas buenas. Se les reconoce y se les aplaude las cosas buenas. Leen la palabra de Dios, ¿sí? Pero con dolor y tristeza por ellos, por lo que les falta. ¿Qué les falta? El alimento que da vida eterna. El que
Jesucristo dio y ellos no quieren comer, porque falsos profetas los alejaron de la doctrina de Cristo diciéndoles que eso es un mero símbolo, que no es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Muy bien, hermanos, continuemos y terminemos con la siguiente cita. Lucas, capítulo 24, versículo del 28 al 31. Esta cita tiene una hermosa enseñanza teológica que vamos a descubrir el día de hoy. Lucas, capítulo 24, versículo del 28 al 31. Lucas, capítulo 24, versículo del 28 al 31. Dice, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Bien, estamos en el pasaje de los denominados los discípulos de Emaús, ¿sí? Entonces, vamos a volver a leer el versículo 28 para encontrar y resaltar algo ahí. Dice, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Muy bien, dice el versículo 28. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Bien, entonces hizo como que quería irse, ¿no? Los iba a abandonar a los discípulos de Emaús. El versículo 29 dice, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Dice, le dijeron, quédate con nosotros. Eso es lo que le dijeron los discípulos de Emaús, quédate con nosotros. Y Jesús dice, entró para quedarse. ¿Sí? Quédate con nosotros y Jesús les dice, y entró para quedarse. El versículo 30 dice, mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces tomó pan, lo bendijo y se los dio, dice. ¿Sí? Tomó el pan, lo bendijo y se los dio. Versículo 31. En ese momento, cuando él parte el pan, lo bendice y se los dio, en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Sí? En ese momento que tomó el pan, se les entregó, se le abrieron los ojos a los discípulos de Emaús y lo reconocieron a Cristo, ¿sí? Resucitado. Pero él desapareció, dice la palabra, ¿no? Hermanos, pero ¿no había entrado Jesucristo para quedarse con ellos y desaparece? ¿Cómo es esto posible? Si había entrado para quedarse con los discípulos de Emaús. Sí se quedó con ellos, hermanos, pero se quedó con ellos en el pan. Por eso él lo reconocieron a partir del pan y él se queda en el pan. Hermanos, algunas sectas protestantes realizan un recuerdo de la última cena del Señor, como lo hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová una vez al año, ¿no? Justo coincidente con la Semana Santa Católica. Otras sectas lo hacen a veces una vez al mes como un mero recuerdo. Incluso hay algunas que han cambiado las especies, como los mormones, por ejemplo, ¿no? Que en vez de vino, ellos utilizan agua para no pecar por tomar licor. Muy bien, entonces hasta ahí. Nuestro Señor se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Este último pasaje bíblico que hemos visto, vemos cómo nosotros le pedimos que se quede el que entra para quedarse con nosotros,
toma el pan, lo bendice y nos los da, y Él está en el pan. Muy bien, hermanos, ahora sí, hasta ahí la clase de hoy día. Vamos a abrir ya la rueda de preguntas, así que si tienen preguntas, pueden abrir ahora sí sus micrófonos para que realicen sus preguntas, o bien pueden escribir al chat para poder responder, ¿sí? Bien, como les repito, pueden abrir sus micros si tienen sus micrófonos para alguna pregunta, o pueden escribirla por el chat para yo leerla y responder. Cualquier duda, de repente quieren ustedes hacer un aporte. A ver. ¿Alguien quiere alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar? Bueno, hay comentarios. Nada mejor que Jesús de Eucaristía. Así es, nada mejor que eso. Lo mejor es recibir a Cristo, por supuesto, hermanos. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado una duda? Estoy muy contento, hermanos, porque hoy día en realidad hemos tenido la clase con más asistentes, ¿no? La clase de la Eucaristía han asistido, imagínense, tenemos 85 personas con nosotros. Hemos batido récord hoy día gracias al Señor. Todo eso es por obra del Señor. A ver si hay alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Sandy, gracias. Jesús es el centro de nuestra vida cristiana. Así es, hermanos. Es nuestro alimento espiritual, por supuesto, ¿sí? Y es la única manera de tener vida eterna, ¿no? Alimentarnos del Señor. Bien. Creo que no ha quedado dudas, creo. Y ya creo que tampoco no hay comentarios. Así que, a ver, por el chat hay un mensaje. Vamos a ver si es alguna pregunta. Ha sido muy clara la clase, muchas gracias. La hermana Sandra Sono nos dice, ¿por qué los protestantes llaman símbolo a la carne de Cristo? Hermana, en realidad lo llaman símbolo por desconocimiento, porque es una enseñanza, una tergiversación, o sea, tuercen la palabra de Dios los pastores. Eso lo enseñan los pastores, sino que lamentablemente los protestantes, cada enseñanza del pastor la asumen como si fuese palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia lo que están afirmando. Eso es lamentable, ¿no? Porque en todo lo que hemos leído hoy día, Jesús dice que su carne y su sangre es verdadera bebida y verdadera comida, ¿sí? Entonces, en un momento ha dicho, verdad, es verdad, en ningún momento es un símbolo, ¿ya? La Biblia que se utiliza, la Biblia Reina dice lo mismo, no hay nada de símbolos. Por ahí, a ver, hay una pregunta, creo, y un comentario. Claro, dice la hermana Grete, no hay momento más hermoso que cuando recibimos la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Jesús vino para quedarse con nosotros, así es como viste de Maús. Tenemos, a ver. Hola, hermana Mirna. Creo que quiero compartir algo. A ver, hermana, hay una. Buenas noches, hermano. Sí, dígame. ¿Aló? Sí, Mire, quería hacerle, soy la profesora Zulema Calderón. Muy bien. Muy interesante, estoy escuchando y también participando en el chat. Quisiera hacerle una pregunta. Dígame. Para compartir también, ¿no? Inquietud sobre nuestros hermanos evangélicos. Mi pregunta es, ¿por qué los cristianos evangélicos, que ellos entienden la Biblia literalmente, o sea, las leen, supone, a profundidad, pero no asumen
este mensaje, ¿no?, sobre la Eucaristía que nos mencionó en el último capítulo de Lucas, ¿no? Que habla pues cómo Cristo, una vez que resucitó, se presenta a los apóstoles y se presenta ante ellos pues a compartir, ¿no? Y luego desaparece, pero Cristo se queda en el pan, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los evangélicos no entienden, no, vamos a decirlo, no entienden, pese a que ellos leen literalmente la Biblia, ¿no? Sí, hermana, mire, primero hay una gran diferencia, y usted ha utilizado la palabra correcta. Ellos leen la Biblia, ¿sí? No estudian la Biblia, que es distinto, ¿sí? Así. Es distinto estudiar la Biblia. Cuando la iglesia enseña, el magisterio de la iglesia nos enseña, primero nosotros los católicos no interpretamos la Biblia libremente, ¿sí? Nos seguimos de la enseñanza de la Madre Iglesia, ¿no? Entonces, cuando se estudia un tema en específico, hay que leer todas las citas con respecto del tema. Si es bautismo, hay que buscar en la Biblia todas las citas sobre el bautismo para poder sacar la verdadera enseñanza. Por eso nuestros hermanos leen, pero muchas veces, o sea, la Biblia misma dice que no se puede leer solo, sino que hay que tener una guía para no perderse, extraviarse con las enseñanzas, ¿sí? Tuercen la palabra porque simplemente la leen sin una guía. Entonces esa es la primera diferencia. Ahora, es cierto que nosotros, invocando al Espíritu Santo, podemos abrir la Biblia y podemos encontrar un mensaje, se puede decir, para nosotros, ¿sí? Entonces hay una diferencia en lo que es la hermenéutica, ¿sí? Que es la enseñanza verdadera y la exégesis, que es lo que me dice a mí la Biblia en determinado momento, porque a veces nosotros nos ha pasado, ¿no? Abrimos la Biblia, tenemos de repente un problema y la Biblia como que nos da la solución a ese problema, ¿no? Pero ese es exégesis, ¿sí? La enseñanza teológica de la Biblia, ¿sí? La da el magisterio de la Iglesia. Ahora, revisando todo realmente, y el magisterio tiene 2000 años de estudio de las escrituras. Bien, entonces eso. Y lamentablemente, como les dije, muchos protestantes se dejan llevar por lo que dicen los pastores, a pesar de que no está en la Biblia. Es lamentable, pero es así. Ahora, ellos son buenas personas, ¿no? Porque había una pregunta por ahí también. Hacen con buena, o sea, su intención es encontrar a Cristo, ¿no? Pero lamentablemente a veces son arrastrados, pues, por estos pastores. Aquí hay otra pregunta. Cuando un sacerdote separaba la iglesia, ¿es válida o no la celebración de la Eucaristía? El sacerdote que separaba la iglesia ya no tiene el poder para celebrar la Eucaristía, ¿sí? Esa es la respuesta rápida que les puedo dar, hermana. ¿Sí? Tiene que estar dentro de la iglesia. Muy bien. Hermano. Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Al escuchar esto, buenas noches con todo. Yo veo que es muy bonito, ¿no? Siempre conocer la palabra de Dios. Pero no sé si está, o sea, hablar en estos tiempos. Yo he visto, por ejemplo, ahorita hay muchas familias que nuestro Perú se viene desangrando, ¿no? Perdiendo muchas vidas humanas, ¿no? Familiares, amigos, vecinos, y que eso nos duele, ¿no? Y que eso hemos visto, ¿no? Yo en mi sitio, acá en mi lugar donde he visto, de sitio de Pucallá, se vienen falleciendo muchos, ¿no? Y que esto nos ha llevado a unirnos. Creo que como que hemos visto que los hermanos separados, como no, que le llamamos protestantes, evangélicos, ¿no? Vemos de que hoy, como también a veces escuchamos al Papa Francisco, busca siempre la unión. Y creo que en parte de eso podemos rescatar, de que vemos de que hay una unión, porque lo importante es, aquí el objetivo es que se busca el amor a Dios y el amor al prójimo. Y creo que en esa parte también podemos rescatar de ellos, de que hoy en esto que estamos como decimos, en esta batalla, en esta guerra, creo que todos estamos
estamos más unidos que nunca. Creo que hay muchos que nos estamos abrazando, ya no nos vemos con esa indiferencia como se veía antes. O sea, un poco como que nos está cambiando también un poco esto que estamos pasando. Está cambiando mucho la forma de pensar en muchas personas que a veces que nos veían, no, por ejemplo, no, tú eres católico, como que no estoy contigo, no, siempre con su grupo. Ahora se están tratando de unir, hacer, por ejemplo, se hacen las colectas, ¿no? Oraciones en favor de pedir. Creo que estamos pidiendo al mismo Dios, pedimos de que esta pandemia desaparezca pronto. Y creo que, sacando una conclusión, creo que en estos tiempos se está teniendo algo también positivo, ¿no? El acercamiento un poco más a Dios, que hemos estado alejados. Entonces digo, es muy bonito la Eucaristía, que es el amor, el encuentro, la unión entre Cristo, pero también hay que rescatar de que hoy en día, o sea, también creo que Dios también le está tocando los corazones a los hermanos protestantes, para también unirse en oración, que eso es lo más, creo que ahorita debemos rescatar también. Bueno, es una apreciación de repente muy un poquito partiendo del tema, ¿no? No se Un preocupe, gusto hermano. escucharlo, muy Muy amable. bien. Sí, hermano, mire, primero hay que dejar claro algo, ¿no? La iglesia siempre está abierta a que los hermanos que se fueron o que no conocen la iglesia de Cristo pertenezcan a la iglesia de Cristo, ¿sí? Pueden ingresar. Nosotros estamos esperándolos. Como dice, son hermanos esperados, o sea, que regresen, ¿sí? Entonces, la iglesia lo que hace es, ahí sí, se pone de acuerdo con ellos en cuanto a la enseñanza, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ecumenismo. Ese es ecumenismo, ¿sí? Ponerse de acuerdo con ellos y que se reintegren a la iglesia. El ecumenismo no es para salirse de la iglesia, sino para que ellos regresen a la iglesia. Por eso que nosotros, Claro, la iglesia católica, retomen. por eso que la iglesia católica reconoce, por ejemplo, a la iglesia a ciertas iglesias ortodoxas como parte de la iglesia, porque vive el ecumenismo, ¿sí? Ahora, la apologética, lo que nosotros enseñamos es también a defendernos de aquellos que nos quieren atacar, ¿sí? O que nos quieren arrastrar también por desconocimiento. Lamentablemente el católico no, hablando de generalidad, no es un cristiano que estudie, ¿sí? O que lea, ni siquiera que lea la Biblia. Entonces, lo pueden normalmente con alguna cita lo arrastran, lo hacen por ignorancia, ¿no? Por eso el padre Matú le decía, católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Porque por desconocimiento se van. Pero más bien aquel que busca la verdad y profundiza y estudia estando fuera de la iglesia, más bien regresa a la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos casos de muchos pastores que ellos en busca de la verdad, profundizando en el estudio, se han dado cuenta que la iglesia verdadera es la iglesia católica, que es la única fundada por Cristo, y se han regresado y nosotros estamos abiertos a recibirlo. Por ahí también había visto, si me preguntaban si los hermanos separados están condenados. Primero hay que decir una cosa, nuestro Dios, que es el único Dios que existe, sí, que es uno solo, nos ama a todos y quiere que todos nos salvemos, ¿no? Entonces nosotros no podemos asegurar que ellos están condenados. O sea, Dios los quiere dentro de nosotros, de salvación para ellos. Incluso el que no conoce a Cristo también tiene la oportunidad de salvarse. Esa es una clase que se llama Salvación Personal, que ya hemos pasado, la pueden revisar también en el canal de YouTube. Yo les voy a dar el nombre del canal para que ustedes puedan ingresar a las clases, que si no han participado pueden ahí revisar las clases. Entonces, hermanos, nosotros, Dios quiere que todos nos salvemos. Nosotros no podemos condenar a nadie y decirte, estás, como dicen, para el infierno, ¿no? Ya tú te vas a ir al infierno. No, no le podemos decir a nadie eso, ¿sí? Porque solo Dios sabe y solo Dios tiene el poder. Lo que sí es que Jesucristo dejó una iglesia, ¿sí? A la cual nosotros le tenemos que seguir, porque dice la palabra de Dios también que la iglesia es el cuerpo de esa cabeza que es Cristo,
¿sí? Entonces no podemos pretender aceptar a Cristo y rechazar la iglesia, ¿sí? Muy bien. Hermano, buenas noches. Sí, ¿Le dígame, puedo hacer una preguntita? por Buenas favor. noches. Con mucho gusto. Nosotros, bueno, sabemos que el año litúrgico se inicia en Adviento y concluye en Cristo Rey, ¿no? En la celebración de Cristo Rey. Entonces, nosotros celebramos, sabemos que la institución de la Eucaristía fue el Jueves Santo. Yo quiero saber, o sea, o que nos explique un poquito más por qué las fechas siempre difieren todos los años, ¿no? Muy bien. No siempre. Gracias. Es una respuesta bien sencilla, ¿sí? ¿Por qué difieren los de todos los años? La fecha no coincide, porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros se basa en la fase lunar, no en la fase solar, ¿sí? Entonces el calendario solar es de una manera, es tal cual los tenemos nosotros los días y los meses, como están estructurados, se puede decir, pero para los judíos ellos se guían del calendario lunar, entonces ahí sí hay cambios. Y es por eso que la Semana Santa no coincide todos los años en los mismos días, por esa razón. Gracias. Ya, hermanita. Hermano. Sí. Mire, para mí nada mejor que la Eucaristía. Mi pregunta es, en estos momentos de confinamiento no podemos asistir a la Santa Misa para recibirla. ¿Puede ser reemplazada por la oración o cómo? Hermano, ahorita nosotros estamos bajo la comunión espiritual, ¿sí? Nosotros participando de las misas virtuales, estamos en las misas virtuales están terminando con la comunión, ¿sí? Espiritual. Es una oración que nosotros hacemos al final de la misa y usted está participando. Ahora, recordarles por si acaso que en el caso, por ejemplo, de acá en Perú, en la ciudad de Chiclayo, se están dando misas presenciales de lunes a sábado, ¿no? Incluso donde ya se puede participar de la comunión. Claro que es para personas mayores, o sea, no pueden ir menores de edad y tampoco mayores de 65 años, manteniendo siempre las disposiciones dadas por el gobierno, ¿no? Pero ya y de lunes a sábado hay misas. En la Catedral de Chiclayo, y si no me equivoco también en el templo de Lambayeque, ¿no? Bien, entonces ya también sí podemos. Actualmente ya tenemos la oportunidad de poder acercarnos y ya hacer la comunión, ¿no? Ya no la espiritual, sino ya la física. Perfecto. Pero mientras Bueno, muchas gracias. a los que no están en Chiclayo, a los que no en sus diócesis, en donde estén, en el país que estén, ¿no? Porque tenemos participantes de diferentes países, hacemos la comunión espiritual. Ya hay esa licencia dada por los obispos a través también por disposición del Papa, ¿no? A ver, la hermana Ivonne nos comenta, así es, no podemos juzgar a nadie, solo Dios sabe y conoce el interior. El mismo Agustín de Hipona, ¿no? Hoy santo anduvo errado por otros caminos, así es. Casi todos los santos han caminado errados en un principio, ¿no? Pero han logrado la santidad. Es más, recordemos que nuestro Señor vino por los pecadores, ¿sí? Estamos llamados por Él para seguir su camino y lograr también a través de alimentarnos de Él la salvación. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario, algún aporte? Muy bien, entonces, si ya, a ver, por ahí creo que hay un mensaje. Claro, si hay que llamar. Nosotros es trabajo, dice acá la hermana Ivonne, roguemos por nuestros hermanos separados para que haya en la luz de Cristo, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados como cristianos católicos
a también compartir la palabra de Dios. Sí, ya por lo menos el movimiento al cual yo pertenezco, que es Apóstol de la Palabra, nosotros hacemos evangelización. En el momento está suspendida, pero por el tema de la pandemia, pero sí se hace evangelización puerta a puerta. Hermano, ahora se abrió todo tipo de reuniones. ¿Va a seguir el horario? Sí, las misas sí, las misas van a seguir. O sea, misas presenciales no hay domingo, de lunes a sábado, ¿no? Y yo tengo acá los horarios un ratito para poder, por lo menos a los que están preguntando sobre Chiclayo. Bien, los horarios de misas presenciales en la mañana en la Catedral de Chiclayo es 7 de la mañana y 8 de la mañana. En la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche. Eso es de lunes a viernes. Y los sábados es también 7 y 8 de la mañana y en la tarde de 6 de la tarde y 7 de la noche. O sea, el sábado hay dos misas por la tarde, ¿no? Bien, esos son los horarios y los horarios de confesión son de lunes a viernes de 9 a 12. Son los horarios de confesión. Muy bien. Bien, hermanos, entonces recordarles, a ver, hay otro comentario. De nada, hermanos, les están agradeciendo. Recordarles ahí mis redes sociales, ahí las tienen, ¿sí? Los que quieren ponerse en contacto conmigo a través del Facebook, ahí también hago la invitación para las clases, mi correo, y ahí está el canal de YouTube también, donde ustedes pueden revisar las clases anteriores. Si se les pasó alguna cita, no anotaron, ahí pueden revisarlas. Pueden compartir también estos videos, nos ayudan a evangelizar, porque si ustedes quieren que otras personas escuchen esos temas y puedan aprender, quieren que su familia, sus amistades quieran aprender, pueden compartir los videos del YouTube, ¿sí? A través de las redes sociales. Muy bien, entonces, hermanos. Muchas bendiciones. Muy bonito. Muchas gracias, bendiciones. El próximo tema. Gracias, hermano. Gracias por todo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias por todo. Hermanito. Bendiciones. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Por favor, cuídense. Hermanitos, Saludos a todos. Un momento, por favor. Ya estamos terminando. Un ratito ya para hacer el último anuncio y nos vamos a hacer la oración de despedida, ¿sí? Decirles que la próxima clase el tema es Antiguo y Nuevo Testamento. Perfecto, ¿sí? Que el Señor los bendiga y vamos a donarle una rosita a nuestra Madre María. ¿Sí? Muchas gracias, bendiciones, bendiciones. Del Espíritu Santo y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos.